Si uno observa con detenimiento esta fotografía, más allá de la pátina sepia que el tiempo ha depositado sobre el papel, lo primero que salta a la vista es el contraste. En primer plano, la postura relajada, casi insolente, de los hombres uniformados. Sus sonrisas son amplias, despreocupadas, como si estuvieran en un picnic de domingo y no en una ocupación militar extranjera. Pero si desviamos la mirada hacia la izquierda, hacia la sombra proyectada por el edificio de aduanas, encontramos la verdadera historia. Allí hay una figura femenina, encorvada no por la edad, sino por el peso de una vida gestándose en su vientre y por el terror paralizante que congela sus músculos. Sus ojos no miran a la cámara, miran hacia el suelo, hacia la nada, intentando desaparecer. Esta imagen, capturada en el puerto de Veracruz en 1914, es a menudo etiquetada en los archivos simplemente como tropas estadounidenses en el puerto. Sin embargo, para aquellos que conocen los susurros de los ancianos locales, esta foto es la prueba de un crimen silencioso, un testimonio del juego más cruel que la arrogancia invasora pudo concebir. Antes de adentrarnos en la piel de esa mujer y descubrir el horror que enfrentó, te invito a que le des un me gusta a este video y te suscribas al canal, porque historias como la de ella, borradas por la historia oficial, merecen ser escuchadas y recordadas por todos nosotros. La ciudad de Veracruz, en aquel abril ardiente, no olía a salitre y pescado como de costumbre, olía a pólvora quemada, a madera astillada y a un miedo denso que se pegaba a la piel como la humedad del trópico. La ocupación estadounidense había transformado el ritmo vibrante del puerto en una marcha fúnebre y silenciosa. Las patrullas de los gringos, como se les llamaba en voz baja y con resentimiento, eran los nuevos dueños del empedrado. Eran jóvenes, muchos de ellos granjeros de Arkansas o estibadores de Nueva York, que nunca habían visto un sol tan implacable y cuyo aburrimiento se volvía tan peligroso como sus rifles Springfield. Entre las sombras de esta ciudad sitiada caminaba Elena, la mujer de la fotografía. Elena no era una revolucionaria, ni una espía, ni una figura política. Era una lavandera de 23 años, con las manos enrojecidas por la lejía y un embarazo de 8 meses que le deformaba la silueta y le pesaba en la espalda como una cruz de carne y hueso. Su marido, Santiago, había desaparecido durante los primeros bombardeos, tragado por el caos de la defensa de la escuela naval. Elena no sabía si estaba muerto o si había huido hacia el interior con los cadetes, pero la incertidumbre era un lujo que no podía permitirse. Su única realidad era la supervivencia y la protección de la vida que pateaba dentro de ella, ajena a la guerra. Cada día Elena tenía que cruzar el perímetro de seguridad establecido por los marines para entregar la ropa limpia a las familias adineradas que aún permanecían en el centro, aquellas que podían pagar en plata y no en promesas. Y cada día, ese trayecto de apenas 600 metros se convertía en un vía crucis psicológico, porque en el puesto de control de la calle Independencia siempre estaban ellos. El líder informal de aquel grupo de soldados era un sargento llamado Arthur Miller. Miller no era un hombre alto, pero poseía esa crueldad casual de quien se sabe intocable. En la fotografía, él es el que sostiene el cigarrillo con una elegancia fingida, mirando a la mujer con una curiosidad depredadora. Para Miller y su séquito, hombres como el cabo Jenkins y el soldado raso O'Malley, la ocupación se había vuelto tediosa, la resistencia armada había cesado, y la adrenalina del combate había sido reemplazada por largas horas de guardia bajo el sol. Necesitaban distracción, necesitaban algo que rompiera la monotonía, y encontraron su entretenimiento en las mujeres más vulnerables de Veracruz, las embarazadas. Lo que comenzó como burlas soeces en un idioma que las mujeres apenas entendían, pronto evolucionó hacia algo mucho más siniestro, una especie de ritual macabro que ellos llamaban la lotería. Elena sabía de la lotería antes de experimentarla. Los rumores corrían rápidos entre las vendedoras del mercado y las lavanderas del río. Se decía que los soldados hacían apuestas, apostaban sobre el sexo del bebé, sobre la fecha del parto, pero las apuestas no se resolvían esperando. Se resolvían mediante la intimidación y el ojo clínico que ellos aseguraban tener. Aquella mañana de martes, el aire estaba tan estancado que las banderas estadounidenses apenas ondeaban en los mástiles robados. Elena ajustó su rebozo
intentando cubrir su vientre tanto como fuera posible, aunque sabía que era un esfuerzo inútil. Su estado era evidente, una protuberancia de vida en medio de un escenario de muerte. Caminaba con la cabeza gacha, aferrando la canasta de ropa como si fuera un escudo, rogando a todos los santos que el puesto de control estuviera vacío, o al menos ocupado por otros soldados, quizás aquellos chicos rubios que a veces le daban paso sin mirarla, pero la suerte, al igual que la justicia en tiempos de guerra, brillaba por su ausencia. Al doblar la esquina, el sonido de risas estrepitosas le heló la sangre. Allí estaban. Miller estaba sentado sobre una caja de municiones, limpiándose las uñas con una bayoneta, mientras Jenkins y O'Malley compartían una botella de licor confiscado. Al ver a Elena, el silencio cayó sobre el grupo, un silencio pesado y expectante, como el de una manada de lobos que ve a una cierva coja separarse del grupo. Elena intentó mantener el paso, fijando la vista en los adoquines, contando mentalmente sus pasos. 1, 2, 3, solo necesitaba llegar al otro lado de la calle. «¡Alto ahí, mamacita!», gritó Miller, arrastrando las vocales con un acento torpe y burlón. Elena se detuvo en seco. Su corazón latía tan fuerte que temió que los soldados pudieran escucharlo, o, peor aún, que el bebé lo sintiera y se agitara. No levantó la vista. Sabía que el contacto visual podía ser interpretado como un desafío. «Documentos», exigió Jenkins, acercándose a ella. El olor a alcohol barato que emanaba de su cuerpo le revolvió el estómago a Elena. Con manos temblorosas, Elena sacó un papel arrugado de entre los pliegues de su falda. Era un salvoconducto expedido por el nuevo gobierno de ocupación, un trozo de papel que teóricamente garantizaba su libre tránsito. Jenkins se lo arrebató, fingió leerlo, aunque Elena sospechaba que apenas sabía leer en su propio idioma, mucho menos en español, y luego soltó una carcajada, pasándole el papel a Miller. «Dice que va a trabajar, sargento», dijo Jenkins, guiñando un ojo. «Pero parece que lleva algo de contrabando ahí debajo, ¿no cree?». Miller se levantó lentamente de la caja de municiones. Caminó hacia Elena con pasos deliberados, haciendo sonar sus botas contra el suelo. Se detuvo a escasos centímetros de ella, invadiendo su espacio personal, imponiendo su altura y su autoridad. Con la punta de su bayoneta, levantó suavemente el borde del rebozo que cubría el vientre de Elena. Ella contuvo la respiración, cerrando los ojos con fuerza, esperando el corte, el golpe, el dolor, pero el dolor físico no llegó. Lo que llegó fue la humillación. «Es grande», murmuró Miller, examinando su barriga como si fuera un melón en el mercado. «Muy grande. Jenkins dice que es niña. O'Malley dice que son gemelos. Yo digo», hizo una pausa dramática, acercando su rostro al de ella. «Yo digo que es un niño, un pequeño rebelde mexicano». Los soldados estallaron en risas. Elena sentía las lágrimas agolparse detrás de sus párpados, pero se negó a derramarlas. Llorar era darles lo que querían. Llorar era participar en su juego. «¿Qué llevas ahí, señora?», preguntó Miller, esta vez en un tono más agresivo, pinchando suavemente la tela de su vestido con el arma, justo sobre el ombligo. «¿Un soldado o una cocinera? Por favor, déjenme pasar», susurró Elena, su voz apenas un hilo. «No hemos terminado la inspección», respondió Miller, su sonrisa desapareciendo para dar paso a una máscara de frialdad. «En este puerto, todo paquete debe ser inspeccionado, y tenemos una apuesta que resolver». Fue entonces cuando comenzó la verdadera naturaleza del juego. No se trataba solo de las palabras. Miller hizo una señal, y los otros dos soldados rodearon a Elena. No la tocaron con las manos. No aún. Usaban sus rifles. Comenzaron a empujarla suavemente, como si fuera una muñeca de trapo, pasándosela de uno a otro. Un empujón en el hombro derecho la hacía tambalearse hacia Jenkins. Un empujón en la espalda la enviaba hacia O'Malley. Elena intentaba mantener el equilibrio, protegiendo su vientre con los brazos, girando sobre sí misma, mareada, aterrorizada de caer. Una caída en su estado podía ser fatal, y ellos lo sabían. Ese era el elemento de riesgo que hacía que su juego fuera emocionante para ellos. Ver cuánto podía aguantar la mula, como la llamaban, sin colapsar. «Cuidado, se va a romper», reía O'Malley, empujándola de vuelta hacia el centro. La escena era grotesca. 3 hombres armados, representantes de una potencia mundial, jugando al gato y al ratón, con una mujer embarazada bajo el sol abrasador de Veracruz. Los transeúntes que pasaban por la acera de enfrente bajaban la vista, acelerando el paso. Nadie intervenía. El miedo a las represalias era demasiado grande. Un hombre que se había detenido un momento para mirar fue rápidamente dispersado por un grito de Miller,
y el amague de levantar su rifle. Elena estaba sola, completamente sola en medio de la multitud. El mareo se intensificaba, el calor, el olor a sudor rancio de los soldados, el movimiento constante. Elena sintió que el mundo empezaba a girar. Su bebé, alarmado por la adrenalina de su madre, comenzó a patear violentamente, golpes internos que se sumaban a los empujones externos. «Resiste, mi amor, resiste», pensaba ella, repitiendo el mantra una y otra vez. De repente, Miller levantó la mano y el juego se detuvo. Elena quedó jadeando en el centro del círculo, con las piernas temblando, a punto de ceder. «Suficiente ejercicio por hoy», dijo Miller, mirándola con desprecio. «Pero la apuesta sigue en pie. Necesitamos saber qué es, y creo que hay una forma de averiguarlo». Miller sacó de su bolsillo una moneda de plata, $1 estadounidense, brillante y pesado. Lo lanzó al aire y lo atrapó con un golpe seco sobre el dorso de su mano. «Vamos a hacer esto interesante», dijo mirando a sus compañeros. «Dicen los nativos que si una mujer embarazada se asusta de verdad, el bebé se mueve de cierta forma. Si es niño, se pone duro como una piedra. Si es niña, se esconde». La crueldad de la superstición inventada o malinterpretada por Miller era solo una excusa para el siguiente nivel de tormento. No les bastaba con el cansancio físico, querían el terror puro. Miller cargó su rifle con un movimiento metálico que resonó en la calle vacía. El sonido del cerrojo deslizándose fue más fuerte que cualquier grito. Apuntó al cielo, pero sus ojos estaban fijos en el vientre de Elena. «Vamos a ver quién gana el dinero», dijo Miller. Elena entendió lo que iba a pasar. No iban a dispararle a ella, no directamente, pero el estruendo, la cercanía del disparo, era una tortura diseñada para el sistema nervioso. Instintivamente, se cubrió los oídos y se agachó, haciéndose un ovillo, tratando de convertirse en piedra, en polvo, en algo que no pudiera ser dañado. El disparo retumbó como un trueno, rompiendo la quietud de la tarde. Unas palomas salieron volando de los aleros cercanos. Elena soltó un grito ahogado que se perdió en el eco del disparo. No sintió dolor, pero sintió como su vientre se contraía violentamente, una reacción física al pánico absoluto. «Miren eso», gritó Jenkins, señalando a la mujer en el suelo. «Ni se movió. Seguro es niño. Págame». Los soldados reían, intercambiando billetes y monedas sobre la cabeza de Elena, quien permanecía en el suelo, temblando incontrolablemente, con las manos aferradas a su vientre, verificando desesperadamente que todavía hubiera movimiento, que todavía hubiera vida. La humillación era total. La habían reducido a un objeto de apuesta, a un espectáculo de feria. Miller se acercó a ella, agachándose hasta quedar a su altura. El cañón de su rifle aún humeaba ligeramente. «Levántate», ordenó, ya sin risas, aburrido de nuevo. «Lárgate de aquí antes de que cambiemos de opinión y decidamos inspeccionar el contenido de verdad». Elena se obligó a ponerse de pie. Sus rodillas fallaban. Su visión estaba borrosa por las lágrimas que finalmente habían comenzado a brotar. Recogió su canasta de ropa, que había caído al suelo, ensuciando las camisas blancas de sus clientes. Eso significaba que no le pagarían. Eso significaba que no habría comida esa noche. Pero en ese momento, el hambre era la menor de sus preocupaciones. Con la dignidad hecha jirones, Elena reanudó su marcha, alejándose de las risas que volvían a estallar a sus espaldas. No corrió, porque no podía. Caminó con la lentitud de quien carga el peso del mundo. Pero mientras se alejaba, escuchó la voz de Miller una vez más, gritando algo que la hizo detenerse por un segundo, un presagio oscuro que se clavaría en su mente. «Vuelve mañana, mamacita», gritó el sargento. «Mañana jugaremos la segunda ronda. Aún no estamos convencidos». Elena no se volvió. Siguió caminando hasta que dobló la esquina, y las figuras de blanco desaparecieron de su vista. Solo entonces, apoyada contra una pared de estuco descascarado, se permitió colapsar. Se deslizó hasta el suelo, abrazando su vientre, sollozando en silencio para no atraer atención. «Están locos», susurró a la nada. «Son demonios». Pero el terror real no era lo que acababa de pasar, sino la promesa de lo que vendría. Tenía que volver, no tenía otra opción. Esa calle era la única vía hacia el trabajo, hacia la comida, hacia la supervivencia. Miller lo sabía. Él sabía que ella tendría que regresar a su trampa. Esa noche, en su pequeña habitación sin ventanas, Elena no pudo dormir. El calor era sofocante, pero ella sentía un frío glacial. Acariciaba su vientre en la oscuridad, hablándole a su hijo no nacido, pidiéndole perdón por el mundo al que estaba a punto de llegar. Santiago no estaba. Nadie vendría a salvarla. La ocupación no tenía fecha de fin, y en la mente de Elena,
La imagen de Miller jugando con su rifle se repetía en un bucle infinito, pero Elena no sabía que el juego de Miller estaba a punto de escalar. Lo que había sucedido hoy era solo el preámbulo, una prueba de resistencia. Los soldados, envalentonados por la falta de consecuencias y la sumisión forzada de la población, estaban planeando algo más elaborado para el día siguiente, algo que no solo involucraba empujones y ruidos, sino que pondría a prueba los límites de la crueldad humana. Mientras la ciudad de Veracruz dormía un sueño inquieto bajo la vigilancia extranjera, Elena tomó una decisión. No sería una víctima pasiva. Si tenía que volver a cruzar ese infierno, lo haría, pero algo en ella había cambiado. El miedo, cuando es tan intenso y constante, a veces se rompe y deja paso a algo más duro, algo más frío, el instinto de una madre acorralada. Mañana sería otro día. Mañana, el sol volvería a salir sobre el puerto ocupado, y mañana, Elena y Miller se encontrarían de nuevo. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía preparada una vuelta de tuerca que ninguno de los dos, ni la lavandera ni el sargento, podría haber imaginado, porque en las guerras, los héroes no siempre llevan armas, y los villanos a veces subestiman el poder de aquello que intentan destruir. La fotografía que vimos al principio es solo un instante congelado, pero lo que estaba a punto de suceder desencadenaría una serie de eventos que borrarían esas sonrisas de los rostros de los soldados para siempre. La mañana siguiente en Veracruz no trajo consigo la esperanza de un nuevo día, sino la pesadez de una sentencia que debía cumplirse. El sol, apenas despuntando sobre el Golfo de México, ya quemaba con una intensidad maliciosa, convirtiendo la humedad nocturna en un vapor asfixiante que se pegaba a las paredes encaladas y a los cuerpos cansados de los habitantes ocupados. Elena despertó antes del amanecer, aunque en realidad nunca había llegado a dormir del todo. Pasó las horas de oscuridad vigilando las sombras de su habitación, con una mano protectora sobre su vientre, sintiendo cada movimiento de la criatura como una confirmación de vida en un mundo que parecía empeñado en extinguirla. Al levantarse, el dolor en sus riñones fue un recordatorio agudo de la tensión del día anterior, pero el hambre, ese tirano silencioso, rugió en su estómago con más fuerza que el miedo. No había comida en la alacena, solo un poco de maíz seco y agua tibia. Tenía que salir, tenía que trabajar, y para hacerlo tenía que cruzar de nuevo el umbral del infierno custodiado por el sargento Miller. Se vistió con lentitud ceremonial, eligiendo su blusa más holgada, aunque sabía que era inútil intentar ocultar su estado. Se miró en el trozo de espejo roto que colgaba sobre la jofaina. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras violáceas que contaban la historia de su angustia, pero en el fondo de sus pupilas oscuras había un destello nuevo, una brasa de odio frío y duro que no estaba allí el día anterior. Se trenzó el cabello con fuerza, tirando de las raíces hasta que dolió, como si necesitara ese dolor físico para anclarse a la realidad y no desmoronarse. Recogió la canasta de ropa, ahora vacía, que debía llenar en las casas de la zona rica para poder cobrar y comprar algo de pan. Al salir a la calle, el silencio de la ciudad ocupada la golpeó. No era un silencio de paz, sino de contención, el silencio de un animal que aguanta la respiración para no ser detectado por el depredador. El camino hacia la calle Independencia se sintió más largo que nunca. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que se adhería a sus tobillos hinchados. Pasó junto a las ruinas de la escuela naval, donde los impactos de los cañones estadounidenses habían dejado cicatrices abiertas en la fachada, agujeros negros que parecían bocas gritando en mudo horror. Elena evitó mirar demasiado. Allí, posiblemente, había muerto Santiago, o quizás no. La incertidumbre era una herida que no cerraba, pero hoy no podía permitirse el lujo de la pena. Hoy su misión era sobrevivir al puesto de control. A medida que se acercaba a la esquina fatídica, el sonido de voces extranjeras y risas metálicas llegó a sus oídos, transportado por la brisa caliente. Su corazón comenzó a golpear contra sus costillas, un tambor de guerra involuntario. Al doblar la esquina, la escena se desplegó ante ella con una familiaridad pesadillesca, pero con un elemento nuevo que heló su sangre. Miller, Jenkins y O'Malley estaban allí, como gárgolas vestidas de color caqui, pero no estaban solos. Había un cuarto hombre, un soldado con una cámara de fuelle montada sobre un trípode de madera, ajustando lentes y placas con la meticulosidad de un artista. Era un fotógrafo del cuerpo de señales, encargado de documentar la pacífica y ordenada ocupación para los periódicos de Washington y Nueva York. La presencia de la cámara, lejos de ser una salvaguarda,
se convirtió en un catalizador para la vanidad de Miller. «Ahí está», gritó el sargento al verla, abriendo los brazos como si recibiera a una vieja amiga. «Nuestra invitada de honor, justo a tiempo para la foto». Elena se detuvo, aferrando la canasta contra su pecho. Quiso dar media vuelta y correr, pero sus piernas pesaban como plomo y sabía que una bala era más rápida que sus pies cansados. Miller caminó hacia ella, esta vez sin el rifle en la mano, pero con una sonrisa que cortaba más que cualquier bayoneta. «Ven aquí, mamacita», dijo tomándola suavemente del codo. El contacto de su mano sudorosa sobre su piel le provocó una náusea violenta. «Hoy vamos a inmortalizar nuestra amistad. El cabo Evans quiere sacar unas fotos para que la gente en casa vea lo bien que nos llevamos con los locales». La arrastró hacia la sombra proyectada por el edificio de aduanas, el mismo lugar donde había sufrido la humillación el día anterior, pero hoy el juego tenía reglas diferentes. Miller no quería simplemente asustarla, quería usarla como utilería en su teatro de poder. «Ponte ahí», ordenó, señalando un punto específico en la pared, justo al borde de donde la sombra se encontraba con la luz cegadora del sol. «Y no te muevas. Evans necesita buena luz, pero tú te ves mejor en la oscuridad, ¿verdad?». Los soldados se agruparon en primer plano, adoptando poses de despreocupada camaradería. Jenkins se apoyó en una columna, encendiendo un cigarrillo con aire de galán de cine mudo. O'Malley se sentó en el suelo, riendo de algo que Miller le susurró. Miller, el director de esta farsa, se colocó en el centro, con las manos en las caderas, irradiando arrogancia. Elena quedó relegada al fondo, una figura borrosa y marginal, un detalle de color en la composición imperialista. «Sonrían, muchachos», gritó el fotógrafo desde debajo de la tela negra de la cámara. «Digan Veracruz». El obturador hizo clic, capturando ese instante para la eternidad. Esa fue la fotografía, la imagen que viajaría miles de kilómetros, que se imprimiría en postales y periódicos bajo el título «Nuestros muchachos trayendo orden al sur». Nadie que viera esa foto sabría que, segundos antes, el sargento había amenazado a la mujer del fondo con dejarla sin agua si se movía un milímetro. Nadie vería el temblor en las manos de Elena, ni el sudor frío que le bajaba por la espalda. La cámara miente al congelar el tiempo, omite el antes y el después, borra el contexto y absuelve a los culpables. Una vez tomada la foto, el fotógrafo comenzó a desmontar su equipo, satisfecho con su trabajo, pero Miller no había terminado. La presencia de la audiencia había encendido su sadismo, y ahora que la cámara se iba, sentía la necesidad de elevar la apuesta, de demostrar que su control sobre la situación era absoluto, con o sin testigos documentales. «Bien, ya tenemos la foto», dijo Miller volviéndose hacia Elena. «Ahora, hablemos de negocios. Ayer dijiste que ibas a trabajar. Hoy veo que llevas la canasta vacía. Eso significa que necesitas llenarla, y para llenarla, necesitas pasar». Elena asintió levemente sin atreverse a hablar. «Pero el paso tiene un precio», continuó Miller, sacando una cantimplora de su cinturón. La desenroscó lentamente y bebió un largo trago de agua, dejando que algunas gotas cayeran deliberadamente sobre el polvo seco a sus pies. «Hace calor, ¿verdad? Debes tener sed. Con esa panza, debes tener sed por dos». Elena tragó saliva. Su garganta estaba seca como papel de lija. El calor del mediodía se acercaba y sentía que se deshidrataba por segundos. «El juego de hoy es simple», anunció Miller, pasándole la cantimplora a Jenkins. «Se llama resistencia. ¿Ves esa línea en el suelo?». Señaló una grieta en el pavimento a unos 10 metros de distancia. «Si puedes llegar hasta ahí caminando hacia atrás, con la canasta sobre la cabeza y sin bajar los brazos, te dejamos pasar y te damos un trago de agua». Era una tarea absurda, degradante, y en su estado, peligrosamente difícil. Caminar hacia atrás alteraba su centro de gravedad ya comprometido por el embarazo. Mantener los brazos en alto restringiría su circulación y aumentaría el riesgo de desmayo. Pero la alternativa era regresar a casa con las manos vacías y enfrentar el hambre. «¿Y si se cae?», preguntó O'Malley con una risita nerviosa. «Si se cae», Miller sonrió, «entonces pierde. Y si pierde, confiscamos la canasta, y tal vez la llevemos al cuartel para un interrogatorio más profundo sobre su marido desaparecido». «Sí, sabemos quién es tu marido, Elena. Sabemos que era un cadete». La mención de Santiago fue un golpe bajo que le robó el aliento. Sabían, siempre lo habían sabido. Todo el tiempo había sido una trampa. El miedo se transformó en pánico, pero también en una resolución desesperada. No podía dejar que la llevaran. Si la llevaban al cuartel, nunca saldría, y su hijo nunca nacería. Tenía que jugar, tenía que ganar. Lentamente,
Elena levantó la canasta de mimbre y la colocó sobre su cabeza. Sus brazos, delgados y fibrosos, temblaron por el esfuerzo. El peso no era mucho, pero la postura era tortuosa. «Empieza», ordenó Miller. Elena dio el primer paso hacia atrás. El mundo se volvió un túnel estrecho. Solo existían sus pies tanteando el terreno irregular, el peso de la canasta y la risa distante de los soldados. Un paso, 2 pasos. El sol le golpeaba la cara directamente. El sudor le entraba en los ojos, escociendo, cegándola. Sentía los músculos de la espalda gritar de dolor. Su bebé, inquieto por la tensión materna, se movía bruscamente, cambiando de posición, presionando contra su vejiga y sus pulmones. Le faltaba el aire. «¡Más rápido!», gritó Jenkins. «Parece una tortuga». Elena intentó acelerar, pero su talón tropezó con una piedra suelta. Se tambaleó violentamente, los brazos oscilando para recuperar el equilibrio. La canasta se inclinó peligrosamente. Por un segundo, pensó que caería. Vio la sonrisa de Miller ensancharse, esperando el desastre, pero con un esfuerzo sobrehumano, apretó los dientes y estabilizó su cuerpo. No cayó. Recuperó la postura y siguió retrocediendo. 3 pasos más. 4. Ya estaba a mitad de camino. Su respiración era un jadeo ruidoso y agónico. Sentía puntadas agudas en el bajo vientre, un dolor que no era muscular, sino algo más profundo, algo uterino. «No ahora», rogó mentalmente. «Por favor, no ahora». Los soldados habían dejado de reír. Observaban con una mezcla de fascinación mórbida y decepción. Esperaban verla colapsar. Esperaban el espectáculo de la derrota. Su resistencia estaba arruinando la diversión. Miller, molesto por la tenacidad de su víctima, decidió intervenir. Mientras Elena daba otro paso hacia atrás, ciega a lo que tenía detrás, Miller estiró discretamente su bota, justo en la trayectoria de su pie. Fue un movimiento sutil, cobarde. Elena no lo vio. Su pie derecho chocó contra la dura suela de cuero militar. No tuvo oportunidad de recuperarse. El equilibrio se rompió irremediablemente. Su cuerpo, pesado y torpe, se fue hacia atrás. Intentó proteger su vientre, girando en el último segundo para caer sobre su costado y su hombro, sacrificando sus huesos para salvar a su hijo. El impacto contra el suelo fue brutal. La canasta salió volando, rebotando con un sonido hueco. Elena gritó, un sonido agudo y desgarrador, cuando su hombro impactó contra el empedrado. El dolor estalló en su brazo, pero fue eclipsado inmediatamente por una sensación mucho más aterradora. Un líquido caliente comenzó a correr entre sus piernas. Quedó tendida en el polvo, aturdida, mirando el cielo azul brillante que parecía burlarse de ella. Los rostros de los soldados aparecieron en su campo de visión, mirándola desde arriba como gigantes. No había preocupación en sus ojos, solo curiosidad clínica. «Uy, se rompió», dijo O'Malley señalando la mancha húmeda que se extendía en su falda. «Te dije que era torpe», escupió Miller, pateando la canasta lejos. «Perdiste, Elena. Perdiste el juego». Elena intentó levantarse, pero el dolor en su vientre se agudizó, convirtiéndose en una garra de hierro que la retorcía por dentro. El agua, pensó, se rompió la fuente. Era demasiado pronto. Faltaba un mes. El terror la invadió por completo. Estaba dando a luz en medio de la calle a los pies de sus verdugos. «Por favor», gimió, extendiendo una mano temblorosa hacia Miller. «Ayúdenme». El bebé. Miller la miró con una frialdad que helaba el alma. Se agachó acercando su rostro al de ella y susurró, «No somos parteras, mamacita. Esto es una zona militar. Estás obstruyendo el paso». En lugar de ayudarla, Miller se enderezó y dio una orden a sus hombres. «Sáquenla de aquí. Tírenla en el callejón de atrás. No quiero que el capitán la vea y empiece a hacer preguntas sobre por qué hay una mujer pariendo en nuestro puesto». Jenkins y O'Malley la agarraron, uno por los brazos y otro por los pies, como si fuera un saco de basura. Elena gritó de dolor mientras la levantaban. Cada movimiento era una tortura para su cuerpo en labor de parto. La arrastraron unos metros y la dejaron caer en la entrada de un callejón estrecho y sucio, lejos de la vista de la calle principal, entre cajas podridas y desperdicios. «Buena suerte con el pequeño rebelde», dijo Jenkins antes de dar media vuelta y regresar a su puesto. Elena quedó sola, ovillada en la suciedad, con las contracciones llegando una tras otra, olas de dolor que amenazaban con partirla en dos. El mundo se desvanecía en los bordes. Sentía que la vida se le escapaba, no solo la suya, sino la de su hijo. No tenía fuerzas para gritar ni para arrastrarse. Cerró los ojos esperando el final, esperando que la oscuridad la tragara. Pero en ese momento de soledad absoluta, cuando la esperanza parecía haber muerto bajo la bota de Miller, una sombra cayó sobre ella. No era la sombra de un soldado. Elena abrió los ojos con dificultad. Una figura estaba parada frente a ella,
bloqueando el sol. Era una mujer anciana, una vendedora de frutas que había estado observando todo desde la esquina opuesta, oculta tras su puesto. Su rostro estaba surcado por 1000 arrugas, pero sus ojos ardían con una furia antigua. No dijo nada. Se arrodilló junto a Elena, ignorando el peligro, ignorando a los gringos que estaban a pocos metros. Puso sus manos callosas sobre el vientre de Elena y luego sobre su frente. «No vas a morir aquí, niña», susurró la anciana en un español rápido y suave. «Y él tampoco. No les daremos ese gusto». La anciana comenzó a gritar, no pidiendo ayuda, sino dando órdenes. De las puertas cerradas y las ventanas entornadas, comenzaron a salir otras figuras, mujeres de Veracruz, lavanderas, cocineras, madres, abuelas. Salieron en silencio, como fantasmas convocados por la injusticia. No tenían armas, pero tenían algo más fuerte, la solidaridad de las oprimidas. Entre 4 de ellas levantaron a Elena con una delicadeza infinita, creando un muro humano con sus propios cuerpos para ocultarla de la vista de los soldados, mientras la llevaban hacia el interior de una vecindad cercana. Miller desde su puesto vio el movimiento. Vio al grupo de mujeres llevándose su juguete, pero no hizo nada. Se encogió de hombros y encendió otro cigarrillo. Para él, el juego había terminado. Había ganado. Había roto a la mujer. Lo que Miller no sabía, mientras exhalaba el humo hacia el cielo mexicano, era que no había roto nada. Al contrario, había forjado algo. En ese callejón, entre la sangre y el polvo, la desesperación de Elena se había transformado en una causa común. El llanto de dolor que pronto se escucharía en esa vecindad no sería el final de una historia, sino el comienzo de una leyenda local. El niño que estaba por nacer llegaría al mundo marcado por la violencia, sí, pero bautizado por la resistencia de una comunidad que había decidido que ya era suficiente, y la factura por la crueldad de ese día, y por esa fotografía maldita, estaba a punto de ser cobrada de una manera que ni el ejército más poderoso podría prever. La verdadera tormenta sobre Veracruz acababa de comenzar. El grito que rompió la atmósfera viciada de la vecindad no fue de dolor, sino de vida, un llanto agudo, furioso, que resonó contra las paredes de mampostería húmeda, y silenció momentáneamente los murmullos de las mujeres que, como sacerdotisas de un rito antiguo, rodeaban el catre ensangrentado. Elena, con el rostro bañado en sudor y lágrimas, sostenía contra su pecho el pequeño cuerpo resbaladizo y violáceo. Era un varón, un niño pequeño pero robusto, que había llegado al mundo no en la esterilidad de un hospital, sino en el corazón palpitante de la resistencia silenciosa de Veracruz. Mientras afuera los patrullajes continuaban, y las botas extranjeras marcaban el ritmo de la ocupación, adentro, en la penumbra iluminada por velas votivas, se había ganado una batalla crucial. La anciana que había desafiado a los soldados limpió la frente de Elena con un paño fresco y le susurró una verdad que pesaba más que cualquier decreto militar. «Ya no eres solo tú, ahora eres su escudo y su espada». Los días siguientes transcurrieron en una neblina febril. La leche subió a los pechos de Elena mezclada con la adrenalina del trauma, alimentando al niño con una sustancia hecha de amor y rencor. Lo llamó Lázaro, porque ambos habían regresado de la muerte en aquel callejón. Pero mientras Elena recuperaba lentamente las fuerzas, protegida por una red invisible de vecinos que desviaban las miradas de los curiosos y mentían a los inspectores de sanidad, en la calle Independencia algo había cambiado. La ausencia de Elena en el puesto de control no pasó desapercibida para el sargento Miller, pero su reacción no fue de remordimiento, sino de una inquietante paranoia. La broma había ido demasiado lejos, incluso para sus estándares, y aunque sus superiores no sabían los detalles, el ambiente en el puerto se estaba volviendo tóxico. Las sonrisas de los locales habían desaparecido por completo, reemplazadas por miradas fijas, oscuras, que seguían a los soldados desde las sombras de los zaguanes. Miller, Jenkins y O'Malley comenzaron a sentir que la ciudad misma los rechazaba. La comida que compraban les sabía a ceniza. El agua que bebían les provocaba dolores de estómago inexplicables. Era una guerra de baja intensidad, una guerra psicológica librada por las cocineras, los aguadores y los limpiabotas. Pero el destino, que a veces opera con una ironía brutal, reservaba su golpe final para una noche de noviembre, cuando el famoso norte, el viento tempestuoso que azota la costa del Golfo, descendió sobre Veracruz con la furia de un dios vengativo. Aquella noche, el viento aullaba arrancando tejas y golpeando las ventanas como puños invisibles. La electricidad falló en gran parte de la ciudad, sumiendo al puerto en una oscuridad casi total. Miller,
borracho de mezcal barato y hastío, se separó de su patrulla cerca de los muelles. Buscaba quizás esa sensación de poder que había perdido, o tal vez simplemente buscaba un lugar donde orinar lejos de las miradas de sus subordinados. Caminaba tambaleándose por las calles desiertas, con la lluvia empapando su uniforme y el viento ahogando sus propios pensamientos. Fue entonces cuando creyó verla, una figura femenina, envuelta en un rebozo, parada al final de un muelle de madera podrida, mirando hacia el mar embravecido. «Elena», gritó Miller, su voz arrastrada por la tormenta. «¿Eres tú, fantasma?». La figura no respondió, simplemente se giró y comenzó a caminar hacia la oscuridad de los almacenes abandonados. Miller, impulsado por una mezcla de culpa alucinada y agresión, la siguió. Desenfundó su pistola, no para disparar, sino para sentirse seguro. «Te voy a enseñar a no huir de mí», murmuró, tropezando con los cabos sueltos y las redes de pesca. Se adentró en el laberinto de cajas y sombras, alejándose cada vez más de la seguridad de la luz de gas de la calle principal. Lo que Miller no sabía era que en Veracruz las sombras tienen ojos y memoria. No era Elena quien lo atraía hacia la trampa, era la ciudad misma, personificada en aquellos que habían sufrido sus abusos. Cuando llegó al final del callejón ciego, cerca de donde el agua negra del puerto lamía los cimientos de piedra, la figura desapareció. Miller se encontró solo, rodeado por el estruendo del mar y la lluvia. Giró sobre sus talones, repentinamente sobrio por el miedo instintivo de la presa. «¿Quién anda ahí?», gritó, apuntando a la nada. No hubo respuesta verbal, solo el sonido de algo pesado cayendo detrás de él, bloqueando la salida, y luego, el silencio repentino del viento al entrar en el resguardo de los muros. Miller nunca vio los rostros de quienes lo rodearon. No eran soldados, eran sombras rápidas, manos fuertes endurecidas por el trabajo en el muelle. No hubo disparos, no hubo un juicio formal. Fue rápido y brutal, un acto de limpieza necesario. Al amanecer, cuando la tormenta amainó y el sol volvió a iluminar las fachadas lavadas por la lluvia, el sargento Arthur Miller simplemente había dejado de existir. El reporte oficial del ejército estadounidense lo listó como desaparecido en acción durante labores de rescate en la tormenta. Una mentira piadosa para cubrir la vergüenza de un hombre que se había ahogado en su propia crueldad. Su cuerpo nunca fue encontrado. El mar de Veracruz, cómplice eterno de sus habitantes, se encargó de borrar el rastro. Pocos días después, el 23 de noviembre de 1914, las tropas estadounidenses comenzaron su retirada definitiva del puerto. Los barcos de guerra, grises y ominosos, levaron anclas, llevándose consigo a hombres como Jenkins y O'Malley, quienes partían con la mirada baja, perseguidos por los fantasmas de lo que habían hecho y de lo que habían visto. La ocupación había terminado. En la plaza principal, la gente salió a celebrar no con euforia ruidosa, sino con el alivio profundo de quien se quita un yugo. Y allí, entre la multitud, estaba Elena. No estaba escondida, estaba de pie, erguida, con Lázaro en brazos envuelto en una manta limpia. Miraba hacia el mar, viendo cómo los barcos se convertían en puntos diminutos en el horizonte. No había odio en su rostro, solo una calma inmensa y terrible. Había sobrevivido. Su hijo había sobrevivido. Y el hombre que había intentado convertirlos en una anécdota de su diversión sádica era ahora comida para los peces, olvidado por la historia, mientras que ella permanecía, sólida como las raíces de un árbol antiguo. Si volvemos a mirar la fotografía hoy, esa imagen sepia que dio inicio a nuestro relato, ya no podemos verla con los mismos ojos. La sonrisa arrogante del sargento Miller ya no parece un símbolo de poder, sino una mueca ignorante de alguien que camina hacia su propio abismo. La postura relajada de los soldados se revela como la fragilidad de quienes subestiman el espíritu humano. Y la mujer en el fondo, esa figura borrosa y encorvada, que intenta esconderse en la sombra, ahora sabemos que ella es la verdadera protagonista. Ella no es una víctima pasiva, es la tormenta que se avecina, es la madre de Lázaro, la sobreviviente, la guardiana de una dignidad que ninguna bayoneta pudo perforar. Esa fotografía ha estado guardada en archivos militares durante más de un siglo, catalogada fríamente como un documento de rutina, pero nosotros hemos escuchado su eco, hemos desenterrado la verdad que latía bajo la superficie del papel fotográfico. La historia de Elena y el juego cruel de Veracruz nos recuerda que, en la guerra, las batallas más importantes no siempre se libran con cañones,
sino con la resistencia silenciosa de aquellos que se niegan a ser quebrados. El verdadero legado no está en los monumentos de los vencedores, sino en la sangre que corre por las venas de los descendientes de los sobrevivientes. Lázaro creció, tuvo hijos y nietos, y su estirpe camina hoy por las calles libres de Veracruz, llevando en su ADN la memoria de aquella victoria invisible. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y la memoria. Si esta historia te ha conmovido, si crees que voces como la de Elena merecen ser rescatadas del olvido, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas la próxima vez que revelemos los ecos ocultos en otra fotografía olvidada, porque cada imagen tiene una historia y nosotros estamos aquí para contarla. Hasta la próxima.